Hola, hoy vamos a cambiar el filtro del líquido de la transmisión automática en este auto Honda Civic 2013. Debemos reemplazar el filtro cuando hacemos el cambio del líquido de la transmisión. Ese es otro video que también está disponible en nuestro canal. Les dejo el link en la descripción. Para acceder al filtro de la ATF, primero debemos retirar la caja con el filtro de aire, así como las mangueras de la toma de aire. Desconectamos el sensor MAF, sensor del flujo de la masa de aire. La caja del filtro de aire está sujeta por dos tornillos y un tercer punto de anclaje en la parte posterior que entra a presión. Debemos alar hacia arriba para poder desmontarla. Y aquí podemos ver la ubicación del filtro del ATF. Vamos a quitar este tornillo para retirar la abrazadera metálica. Vamos a proceder a desmontar el filtro. Para ello, vamos a mover los clips de presión de su posición y desconectamos las mangueras del líquido de transmisión.
Y finalmente hemos podido sacar el filtro. La ubicación es un poco incómodo para trabajar, pero es así. Este es el nuevo filtro del líquido de la transmisión automática que vamos a instalar en el auto. Comparamos que sea igual al filtro que hemos retirado y vamos a ponerle la manguera de entrada que salió junto con el filtro. Vamos entonces a proceder a montar el nuevo filtro en su posición. Comprobamos que todas las mangueras y clips de presión hayan quedado correctamente instaladas. Antes de montar nuevamente la caja del filtro de aire, vamos a aplicar un poco de grasa multiuso en el punto de anclaje
para evitar deterioro en este lugar y hacer más fácil alguna próxima intervención en esta zona. También hemos aprovechado que desinstalamos la toma de aire y realizamos otros mantenimientos como la limpieza del sensor MAF, la limpieza del cuerpo de aceleración y el cambio de la manguera de toma de aire que estaba dañada. También realizamos el cambio de un sensor de velocidad de entrada a la transmisión. Todos esos videos están disponibles en este mismo canal y les dejo los links en la descripción. Y de esta manera hemos terminado este proyecto del cambio del filtro del líquido de la transmisión automática. Espero que este video les haya gustado y les sea de utilidad. Muchas gracias por ver nuestro canal.